La Bicentenaria. Entrevistas a personajes destacados de la actualidad nacional en el Perú. La Bicentenaria, solo aquí por Mano Alzada. Hasta ahora la película ha estado, el estreno mundial fue en Praga, luego ha estado en Toulouse, ahora la van a volver a poner en Toulouse, en otro festival de cine latino. Yo acabo de venir de Toronto, del Imaginative, que es un festival de cine indígena, es el festival más grande de cine indígena. Y me alegré mucho, de verdad, de que incluso la directora artística lo recomendó. Hay mucha gente en el mundo que conoce a Hugo Blanco, sí, que sus padres, sus abuelos conocen a Hugo Blanco. Y me impresiona cuando llegan por eso, por el interés. Mi impulso para hacer el documental sobre Hugo Blanco fue conocer a una persona viva que yo pensé que estaba muerta, no por el hecho de que era una leyenda. Yo decía, ¿cómo puede estar un mito vivo? Pero además, ¿cómo puede ser tan distinto a la imagen que se tiene de él, a lo que se habla? Y claro, siempre fue confuso que era Hugo Blanco, ¿no? Era un guerrillero, era un parlamentario, porque la imagen que se tiene en Cusco, cuando se habla de Hugo Blanco, normalmente se habla de el luchador que luchó y se arriesgó para terminar la explotación contra los indígenas, campesinos, indígenas que trabajaban el campo. En cambio, en Lima, por ejemplo, la memoria es más sobre el parlamentario, ¿no? Además, la leyenda negra, la mala propaganda, ¿no? Que es recordar solamente que iba con una soguita al Congreso, que iba con chompa al Congreso, que lo cargaba Lúcar, los más modernos. Son cosas tan triviales, tan distintas. ¿Cómo hemos podido matar ya a una persona que está todavía viva y que sigue en actividad política? Pero además yo lo conocí en un congreso campesino. Entonces Hugo Blanco era una más de esas personas y el congreso en sí me impresionó porque había una cultura política y de conversación entre los campesinos. Yo digo, ¿por qué yo tenía la idea de que los campesinos no tenían una cultura política? Se identifica mucho campesino con analfabeto, como que permanecer junto a la naturaleza o a la producción agrícola no es una opción, sino un destino, pues porque no tuviste nada mejor. Y ahí yo encontré lo contrario. En el lenguaje cinematográfico existe, por ejemplo, el viaje del líder, ¿no? Es algo que se remonta hasta las mitologías más antiguas. Se centra incluso la lucha de toda una colectividad muchas veces en una persona. Y ahora estamos muy acostumbrados en el cine a que sea una persona, porque se habla mucho de la identificación del individuo, ¿no? Se quiere inmediatamente que el espectador conecte con alguien sentimentalmente. Y eso a mí me hubiera llevado, sinceramente, a hacer otra vez una estatua de Hugo Blanco, otra vez una historia individualista donde se vuelva a invisibilizar al movimiento campesino. Probablemente él, con esa imagen individual, que no es que la haya creado él, sino los medios, la identificación con la Revolución Cubana, con Fidel Castro, con el imaginario del guerrillero, etc., terminó opacando al movimiento campesino, ¿no? Y él más bien utiliza esa fama, para ir y volver a hablar a la gente de que ellos hicieron la gesta, para como luchar contra esa invisibilización. Yo sentí que él aprovecha su yo para hablar del nosotros. Y traté de hacer eso en el documental, de que sea una historia sobre Hugo Blanco. No podía ser una historia solo del movimiento campesino, que hubiera sido muy interesante, porque yo ya tenía financiamiento para hacer una historia sobre Hugo Blanco, ¿no? Esa era la historia que tenía que contar. Realmente se merece un documental aparte del movimiento campesino previo a la reforma agraria.
yo no puedo decir que no tuvo nada que ver, porque las cosas no están en cajas que no se unen, ¿no? Pero mezclar las cosas tampoco, o sea, creo que son dos cosas distintas que se han unido demasiado, porque sí, hubo mucha gente que quiso luchar por los hermanos más pobres, ¿no? Más oprimidos, pero eso no hace que sea la misma lucha, ¿no? Bueno, sí, para mí eso era importantísimo porque eso es lo que yo aprendí haciendo el documental, me lo decían varias personas y esa es la perspectiva de la gente que ha tenido relación con el movimiento campesino. Eso no te lo dice un académico o alguien que conoce la historia por los medios o leyendo. Él mismo decía que no se puede declarar feminista porque no cree que todavía haya llegado a hacerlo, pero que a él eso le interesa. O sea, y también en mi investigación yo me enteré que él apoyaba siempre que haya mujeres en la organización, impulsaba eso bastante, que haya mujeres en la organización campesina, ¿no? Que es algo que viene también, lo explica un personaje, Victoria Medina, en la Confederación Campesina, que tenían en ese momento 50% de mujeres. No, las representantes eran en ese momento en el Congreso solo mujeres.